Nombre real: Thor Odinson. Poderes. Los poderes de Thor son superiores a los de otros dioses asgardianos. Posee fuerza sobrehumana y huesos mucho más densos que el de los mortales ordinarios. La mayoría de sus poderes reside en su martillo Mjolnir, con el que es capaz de volar y desencadenar tormentas. Profesión: guerrero, aventurero, antiguo monarca, obrero de construcción y, como Donald Blake, es médico y cirujano. Lugar de nacimiento: una cueva en Noruega. Grupo de afiliación: dioses de Asgard, anteriormente Vengadores y Venganza de la Reina. Adversarios principales: Loki, Mangog, Ulik y Kernilla. Thor es el dios del trono asgardiano, una raza venerada en el pasado remoto como dioses nórdicos. Mucho tiempo atrás, Odín, el gobernante de Asgard, ansiaba tener un heredero. Para ello, cortejaría a la diosa terrícola Gaea, y fruto de esa unión nacería Thor en una cueva de Noruega. Cuando este creció, Odín decidió que su hijo necesitaba una cura de humildad, por lo que transfirió su espíritu al cuerpo de un estudiante de medicina, de nombre Donald Blake, el cual era quejado de una cojera. Cuando este descubrió el martillo de Thor, Mjolnir, el cual estaba camuflajeado como bastón, lo golpearía contra una roca, para así convertirse en Thor. Como el dios del trueno, Thor puede levantar más de 100 toneladas, posee una esperanza de vida aumentada y es inmune a la mayoría de las enfermedades. Mjolnir, forjado de metal uru, es teóricamente irrompible. Al blandir el martillo, Thor puede convocar y controlar los poderes de la tormenta, generar lluvias, vientos, truenos y rayos. Incluso sin el martillo, posee una gran afinidad con los fenómenos meteorológicos y puede producir rayos con sus manos. Al lanzar a Mjolnir y aferrarse a su mango, Thor puede volar a velocidades supersónicas. Al volver a la Tierra como el dios del trueno, el primer acto de Thor consistiría en repeler una invasión alienígena perpetrada por unos seres tipo roca, los cronanos. Pese a salir victorioso, siguió compartiendo el plano mortal con Donald Blake, por lo que golpeaba su martillo para convertirlo de nuevo en un bastón de madera, y en él revertía su forma asgardiana, convirtiéndolo de nueva cuenta en el frágil médico humano. Blake regresaría a su ciudad natal, Nueva York, donde siguió luchando contra el crimen como Thor, mientras ejercía su profesión médica con el seudónimo de Donald Blake. Sin embargo, su presencia en la Tierra no tardó en llamar la atención de su diabólico hermanastro, Loki. Enfermo de envidia y de maldad, Loki atormentó a Thor con sus mentiras y su magia, hasta lo engañaría, al igual que a los demás héroes, para que atacaran a Hulk. Pero cuando este descubrió las diabólicas maquinaciones de Loki, su plan se volvió en su contra, pues el gigante verde se pasaría al bando de los buenos. Loki sería derrotado y los superhéroes serían los victoriosos, a los que se les uniría después un resucitado héroe de la Segunda Guerra Mundial, el Capitán América, formando así a los Vengadores, en donde Thor sería un miembro clave del equipo durante muchos años. El dios del trueno sigue compartiendo su tiempo de forma equitativa entre los reinos de los dioses y el de los humanos, desafiando así la voluntad de Odín, quien deseaba que volviera a Asgard definitivamente. No obstante, siempre se ha mostrado dispuesto a defender su patria contra amenazas, como lo fue el demonio Surtur o Mangog, un monstruo enemigo impulsado por su odio de billones y billones de seres, que anhelaban hacerse con la espada de Odín y desencadenar el día del Ragnarok y el fin de los dioses asgardianos. Siendo uno de los seres más poderosos del universo, Thor suele verse enfrentando a enemigos de fuerza semejante o incluso superior. En una ocasión, defendió la Tierra contra la Cuarta Horda Celestial, unos enigmáticos jueces alienígenas que habían observado a la población de la Tierra durante generaciones. Odín activaría la armadura encantada conocida como el Destructor, la cual era habitada por su esencia vital y por la de los demás habitantes de Asgard. Creció hasta alcanzar más de 600 metros de altura. Y armado con Mjolnir, Thor derribaría a Rishem, el líder de la Horda, y atravesaría su pecho con la espada de Odín. Los celestiales fueron finalmente detenidos por la intervención de la madre de Thor, la diosa terráquea Gaea, quien les ofrecería a los alienígenas un grupo de humanos superdotados, como muestra del alto nivel alcanzado por los humanos, y con ello los celestiales se marcharían. Nombre real: Jane Foster. Poderes. Como humana, Jane no dispone de poderes más allá de sus conocimientos de enfermería. Como Thor, obtuvo increíble fuerza, velocidad, resistencia, la capacidad de volar y regenerarse. Puede lanzar disparos de rayos, teletransportarse y cuenta con la fuerza vital de Lady Sif.
Profesión: aventurera, diosa del trueno, anteriormente enfermera y profesora. Lugar de nacimiento: desconocido. Grupo de afiliación: Vengadores, Congreso de Mundos y anteriormente Thor Corps. Adversarios principales: Malekith, Emperador Divino Muerte, Loki y la Encantadora. Jane Foster fue originalmente una enfermera que trabajaba para el Dr. Donald Blake. Foster empezaría a sentir algo tanto por Blake como por Thor, sin darse cuenta de que eran la misma persona. Thor, en cambio, también sentía lo mismo por Jane, pero su padre Odín se opuso a esa incipiente relación con una humana mortal. Foster fue utilizada para varios de los planes de Loki contra su hermano, mientras que los villanos como Mr. Hyde pusieron en peligro su vida durante otros ataques. Mientras seguían creciendo los sentimientos de ella hacia el dios del trueno, este continuaba pidiéndole permiso a su padre para casarse con ella, pero Odín lo rechazaba una y otra vez, esperando que Thor se desposara algún día con Lady Sif. Finalmente, sus repetidas peticiones funcionaron y Odín permitió a Jane que visitase Asgard, quien se convertiría en una de las primeras humanas en pisar sus santos salones. Odín hasta prometería ser inmortal si pasaba una prueba: enfrentarse a la criatura que vivía en el reino, llamado como el desconocido. Jane fracasaría y sería desterrada. Ante esto, Odín hizo que ambos se olvidasen del otro. Jane regresó a la Tierra y el padre de todos la colocó en un hospital al servicio del Dr. Kincaid, el mortal en el que se había pasado para crear a Donald Blake. Cuando esta cayó enferma, llamaría a Thor, quien la recordaba, y viajó a Midgard para estar a su lado. Sif, tras darse cuenta de lo mucho que Thor amaba a Foster, utilizaría el bastón de Camotarn para salvar la vida de Jane, al fundir las formas de ambas. Foster entonces viajaría con Thor, mostrando un espíritu más aventurero, algo que él atribuyó a la influencia de Sif. Más tarde en Asgard, Foster recibiría la espada de Sif. Cuando Jane golpearía la espada contra el muro, esto provocaría que se convirtiera en Lady Sif. Parecía que Sif dominaría en Asgard, mientras que Foster lo haría en la Tierra. Sin embargo, cuando Sif volvió a Midgard, permaneció como ella misma. La pareja viajaría al mundo de Camotarn para saber qué había ocurrido, y descubrió que más que unir los espíritus de Foster y Sif con el bastón, el espíritu de esta última había pasado a otra dimensión, y cuando reapareció, Foster ocupó su lugar en la otra dimensión. Finalmente, Thor y Sif consiguieron liberar a Jane y esta volvería a la Tierra, donde se casaría con el Dr. Kincaid. Ambos tendrían un hijo y ella se haría médico también. Años más tarde, cuando Jane escuchó que Thor y Donald Blake habían regresado, abandonaría a su esposo para ayudarlos. Tras esto, también perdería la custodia de su hijo. Los dioses asgardianos habían resucitado y Foster ayudaría a salvar a Sif cuando se dio cuenta de que había quedado atrapada en el cuerpo de una mujer moribunda. Por suerte, Thor conseguiría recuperarla antes de que la paciente muriera. Foster acabaría viajando con Blake a una ciudad próxima al emplazamiento de la nueva Asgard. La vida sería más dura para Jane cuando le diagnosticaron un cáncer de mama. Mientras luchaba contra la enfermedad, fue elegida representante de la Tierra en el Congreso de Mundos de Asgard, y sufriría un cambio mayor cuando encontró el martillo de Thor, y al levantarlo se transformaría en una Thor femenina. Entonces Jane Foster era también Thor, diosa del trueno.